Muchas gracias por estar aquí hoy y bienvenidos. Mi nombre es Dácil y junto con mi compañera Eva formamos el equipo de Coforteventura Youth. Es un proyecto de la Asociación Amanfuer que está financiado por la Dirección General de Juventud del Gobierno de Canarias y el Fondo Social Europeo. Nuestra función eh, es traer la educación ambiental, especialmente a los jóvenes, y promover el cuidado y la protección del patrimonio cultural y natural de Fuerteventura, bueno, y de Canarias en general, ¿no? Durante este estado de alarma hemos creado unas actividades para traerles a casa. Los martes son de charlas y los viernes van alternando entre Barranco Río Cabras y Permaviernes, ¿no? Viernes de permacultura. Hoy es martes y tenemos con nosotros a, bueno, perdón si lo pronuncio mal, Georg Friedrich Hoch. Él es nacido en Tenerife, pero vive actualmente en Alemania, en Hamburgo, y es especialista en diseño de paisajes comestibles, permacultura, sistemas agroforestales, huertos y agricultura ecológica urbana y regeneración de espacios fértiles. Esto le ha traído durante los últimos 7 años a Fuerteventura, donde ha ayudado a las personas asesorándolas bueno, en cuanto a la regeneración de suelos e innovaciones agrícolas. 4 de estos años ha estado colaborando con Tony Gallardo, el director de la Reserva de la Biosfera, y la Asociación Avanfue, y ahora mismo está trabajando en 12 proyectos urbanos en Hamburgo, 4 de los cuales son sistemas agroforestales. Bienvenido, Rico. Muchísimas gracias por estar aquí, por dedicarnos tu tiempo y gracias por enseñarnos todo lo que nos vas a enseñar sobre la pirólisis en tierra. Hola, buenas tardes desde Hamburgo. ¿Qué tal? Eh, Vamos a ver. Yo cuando salí de las Islas Canarias a finales de los 90, ya llevaba tiempo preguntándome lo que era fertilidad. Lo que pasa es que era como la gallina que estaba encima de los huevos sin enterarse realmente. Eh, Nosotros tenemos en las Islas Canarias suelos muy fértiles y se encuentran en zonas altas donde hay bosque de laurisilva, se huele, ¿no? Se huele ese olor a humedad, ese olor a hongos, ese olor a tierra húmeda. Eso es fertilidad, eso es fertilidad pura y madura, diría yo. Nosotros sabemos que estos ecosistemas son riquísimos en especies y no necesitan de la mano del hombre para estar donde están. Simplemente se desarrollan y nosotros podemos ir a visitarlos para disfrutar de ellos, ¿no? Y para ver esa exuberancia de crecimiento. En las zonas por debajo de estos bosques, en las Islas Canarias concretamente, y también en todas las zonas europeas donde el bosque fue el comienzo de la evolución con el hombre, se pudo observar y vivir esa exuberancia fértil que nos da la naturaleza sin nosotros intervenir. En estos ecosistemas hubieron también catástrofes ecológicas, como pueden ser fuegos, como pueden ser las intervenciones del hombre a través del fuego. Y nosotros cuando, o mejor dicho, yo cuando por primera vez oí de esta palabra que se llaman suelos antropogénicos, o sea, suelos hechos por el hombre, enseguida oí también que había un factor y un elemento fundamental en esa creación de suelo que era el carbón. Um, como vimos ahora mismo, ¿no? O sea, puede haber una intervención natural, pero también puede haberse una intervención que a través de una casualidad que puede ser hacer un fuego y tirar tanto la ceniza como el carbón en una zona, mezclarlo con los residuos de las culturas, que pueden ser restos de cosecha, pero también espinas de pescado, huesos y excrementos de animales. Con eso se generó algo que nosotros ahora llamamos tierras antropogénicas. Y de este elemento que es el carbón vamos a hablar hoy
pero que no es un elemento aislado dentro de lo que es la confección de un suelo o de la creación de un suelo. Es un elemento que puede llegar a ser fundamentalísimo, yo lo empleo desde hace muchos años ya, pero claro, si yo ahora vengo a Fuerteventura y les digo, vamos a hacer carbón, ustedes lo primero que piensan es en la chuleta, o sí, en una chuletada, y al final pues queda pues eso, una ceniza, y ya, todo se acabó por ahí. La otra cosa que van a creer que es una locura es, ¿dónde vamos a hacer nosotros carbón en Fuerteventura? Eh, y bueno, y eso es una pregunta que yo también me hice antes de emprender este camino en la isla, de conscientemente y con una tecnología que yo conocí en Suiza, de producir partidas ahora mismo pequeñas de carbón o carbono. Nosotros entraremos en ese detalle ahora, de carbón o carbono, para aumentar y para ser fértiles, para convertir en fértiles suelos que no tienen esa fertilidad, que la han perdido, que han perdido una capacidad de autorregeneración, como lo puede ser un bosque, como acabo de mencionar. Un bosque no nos necesita, no necesita la mano de obra, de obra del hombre, no necesita a los seres humanos para autorregenerarse. O sea que tenemos una clave ahí, la capacidad de autorregeneración de un suelo fértil, por un lado. Tenemos la capacidad regenerativa de un ecosistema completo, y después tenemos esa inteligencia, nosotros como seres vivos, de entender lo que pasa en la naturaleza, lo que pasa en los bosques, y de intentar entender este lenguaje para reproducirlo en aquellas zonas que han perdido, a mi entender, completamente esa capacidad de autorregeneración y de fertilidad. Y en ese sentido, Fuerteventura es un ejemplo clásico, desafortunadamente, porque hay muchas zonas de este mundo que están ya como Fuerteventura muy desérticas, pero también en Alemania hay zonas que están con un grave peligro de desertificación aguda por labores mal hechas y por no querer entender por esas labores agrícolas lo que la naturaleza nos está invitando a entender, que son esos ecosistemas de bosque. Entonces, hacer carbón o hacer carbono es una herramienta que nos puede servir para, entre otras muchas, en un contexto global, para regenerar suelos muy malitos, diría yo, y para regenerarlos exitosamente. Yo es que yo soy chicharrero. Fuerteventura no es que sea, no estoy viviendo mucho en Fuerteventura, pero sí en Lanzarote, que se parece bastante. Y bueno, allí no hay mucho que quemar para hacer carbón, ¿no? Y cuando yo digo carbón, pues uno dice, bueno, cogerá pues unos cachos de troncos y hará carbón con eso, no. Y yo cuando llegué a las Islas Canarias, después de conocer el tema de la pirólisis, después de conocer el tema de la producción de carbón, me di cuenta que muy bien se pueden hacer cantidades moderadas y en algunos sitios grandes cantidades de carbón con aquellas cosas que nosotros en las Islas Canarias, Tenerife incluido, que es de donde soy, consideramos como basura. Basura que acaba detrás de las tapias de los jardines, que acaba en los barrancos, que acaba quemándose, se le prende fuego, se hace ceniza, y se nos está perdiendo pues, un montón de capital con esa, vamos a llamarla biomasa, que la gente considera como basura. Entonces, creo que allí hay una gran posibilidad de tomar un elemento que nosotros consideramos como basura para convertirlo en algo tremendamente valioso para regenerar los suelos, nuestro suelo.
Entonces, producir carbón es una técnica compleja, es una técnica que requiere un conocimiento fundado, requiere una práctica eh, y requiere pues, una disposición a abrir los ojos y aprovechar un recurso que tenemos más o menos olvidado. La producción de carbón en sí, la técnica en sí es relativamente sencilla. Es relativamente sencilla, pero por eso hago hincapié en que ha de ser entendida, porque si se hace bien, tenemos una sustancia que es el carbón, que absorbe 5 veces su peso en agua. Tenemos una sustancia que tiene una capacidad de absorber y de retener nutrientes, que se llama capacidad de intercambio de cationes a nivel científico. Tenemos una sustancia que es capaz de albergar muchísima vida, es como una especie de rascacielos neoyorquino lleno de apartamentos donde millones de seres vivos pueden encontrar, junto con este elemento humedad y nutrientes, una casa para después proyectarse a esas zonas que nosotros estamos regenerando. El carbón, además, tiene una longevidad enorme. Se puede quedar durante miles de años en el suelo sin cambiar sus cualidades físicas, o sea que nos servirá durante mucho, mucho, mucho tiempo para volverse a reactivar, para poder volver a retener humedad, para volver a, si mueren los organismos que estuvieron viviendo, para ofrecer casa a otros. O sea que en sí es una sustancia que tiene muchísimas cualidades. Eso a nivel de suelo, pero claro, también si ustedes ven lo que hacemos cuando le prendemos fuego a esas basuras, estamos quemando algo, se convierte en ceniza, y hemos creado una serie de emisiones importantísimas. El carbón, evidentemente, para ser producido, tiene una pérdida energética con la llama, pero queda una parte que es un tercio en carbón de esa madera, que puede ser madera de palé, por ejemplo, limpia, que puede ser aulagas, pueden ser pencas de palmera, pueden ser bugambillas secas de la zona de apartamentos de al lado. Tarajal no, además está prohibido. El tarajal es una planta protegida y evidentemente no vamos a hacer carbón de tarajal, pero además el tarajal, si lo hubiere, tampoco lo utilizaríamos porque hay cantidades importantes de sal dentro de su estructura y por eso no la querríamos utilizar. O sea que tenemos unas fuentes importantes que puede ser el turismo y en todos los hechos que genera el turismo, y también pueden ser pues, las zonas de apartamentos donde los vecinos no quieren saber nada del material que se produce dentro de su jardín. En fin, el hacer una quema controlada que se llama pirólisis requiere un conocimiento, y creo que desde aquí, desde Hamburgo, me sería dificilísimo darles ahora, les daré la receta, se les va a dar la receta, cómo se hace, veremos una foto, exacto. Y ya ven el cacharro que hay ahí, si lo están viendo ahora todos, ya ven un cacharro ahí negro con 3 patas y una toma de agua. Ese cacharro está en Fuerteventura ya, y ese cacharro lo tienen a Banfuer. Menos mal que el presidente de la biosfera, el director de la biosfera, Tommy Gallardo, me hizo caso y lo mandó a fabricar en Lanzarote. Y ahora tenemos ahí un cacharro donde todos ustedes tendrían la posibilidad de tener un taller, de probar cómo se hace, de ver y de palpar
y de sentir el calor, ya ven esa llama que está echando, parece que tiene cuernos, parece como un medio diablillo majorero. Entonces, aquí tenemos el cacharro con el que se hace. Cualquiera lo puede mandar a hacer, pero les recomiendo que reciban unas instrucciones de cómo realmente se hace todo esto. Darcy, pon por favor la siguiente foto o imagen. Muy bien. Otra cosa que también, esto no es una foto de Hamburgo, porque aquí todavía, aunque con el cambio climático es posible que pronto tengamos plátanos canarios en Hamburgo. De hecho, en el Jardín Botánico donde he estado trabajando ya hay plataneras, pero vamos, que esto es Fuerteventura, esto es la Gavia de las Hormigas, esto es Avanfuer, estos son los huertos de Puerto del Rosario, donde Tony Gallard y yo y Avanfor empezamos esta odisea de cómo regenerar un suelo con diferentes prácticas, en las cuales el carbón forma parte, de las cuales el carbón forma parte, es parte fundamental. Entonces ven un paisaje cubierto, exuberante, lleno de vida a diferentes niveles, y con un potencial de producción importante. Siguiente, por favor. Y todo esto se puede hacer sabiendo algo sobre biomasa y sobre todo algo de cómo se transforma biomasa también en carbón. Un poco volviendo atrás, ¿no? Para saber y para entender la vida, evidentemente, esto es una invitación para ponernos a observar qué es lo que pasa. Mucho de esto que pasa no lo vemos, ¿no? Y pasa completamente desapercibido. Pero es importante saber cómo funciona el suelo, ¿no? Y el suelo, desde hace millones de años, desde que el suelo se empezó a crear, o sea, desde que la pedogénesis se comenzó, han habido microorganismos y organismos mayores que han generado ese suelo sobre el cual se fundamenta, que es el cimiento básico de nuestra vida y de lo que nosotros comemos, los seres humanos y todos los seres vivos de este planeta. Hay diferentes capas. Y la parte de arriba, estos últimos 5 centímetros, junto con el mantillo o el MRF, como lo llamamos nosotros, material ramal fragmentado, que sirve para proteger el suelo, aquí es donde nosotros tenemos un potencial importantísimo de regeneración, como en ese bosque, ¿no? Que caen las hojas, en ese bosque de las Mercedes, o Gran Canaria, dígame un nombre de Gran Canaria donde haya un bosque de laurisilva. Todavía están con la respuesta. Vamos a ver, en todos estos suelos cae algo encima y en las partes de abajo hay gente que está esperando, gente, me refiero a seres vivos que están esperando a comer. Entonces nosotros para producir, para integrar carbón, lo integramos en esta capa, porque ahí es donde va a generar casas y apartamentos para los seres vivos y además va a retener los nutrientes que se generan en la superficie del suelo. Esto, solo este recuadro que ven aquí, este esquema, ya daría como para hablar toda una tarde o diferentes tardes. Por eso, pero no vamos a tener tiempo de esto ahora y quizá lo dejamos para una oportunidad futura. Pero simplemente quería decirles que sepan que el suelo es un organismo lleno de vida y es nuestra responsabilidad y nuestro trabajo entender esas necesidades que tiene este organismo, que es como el estómago de una vaca o de una cabra, y que digiere lo que nosotros le echamos de comer. O sea que nosotros lo que tenemos en el suelo es ganado vivo, ganado menudo, y nuestra función, o mejor dicho, mi función, es la de saber lo que papea esa gente, lo que come esa gente, y
y bueno, y abrocharme los cinturones y buscar esa comida que está necesitando esa gente. ¿Okay? Y esto al final genera un suelo negro, lleno de vida, lleno de nutrientes, y con una capacidad de reacción y con una capacidad de alimentar no solamente a las plantas, sino también, al fin y al cabo, a nosotros. Por eso es por lo que estamos aquí hoy, para hablar sobre pirólisis. ¿Cómo se hace la pirólisis? ¿Cómo se hace la pirólisis en el Contiki? Eso Avanfuer, perdón, Avanfuer se lo puede transmitir. Pero claro, un Contiki cuesta 800 o 900 euros hacerlo, a no ser que tengan algún amañado que se aplique a hacerlo. La pirólisis también se puede hacer en el suelo. Yo después de venir de Fuerteventura estuve en el Taunus, que es cerca de Frankfurt, en nuestra casa, y con mi hijo estuve haciendo pues, una sesión de pirólisis con un horno de tierra. Y sobre esta mañana que yo pasé con mi hijo, les voy a contar la historia de la producción de carbón. Pasa a la siguiente, por favor. Para hacer una quema controlada de material ramal, de ramas, porque nosotros empleamos en este momento, en este caso, pues ramas menudas, tronquitos, cachitos de madera, nada muy grande. Troncos no existían, básicamente. Necesitamos una fosa que tiene, pues en este caso, un metro y poco de diámetro, 1,20 m, una cosa así, y después una profundidad, sigue a la siguiente, por favor. No se ve en la otra mano, tiene unos 60, 70 centímetros de profundidad. Y ya ven, lo llenamos de todos esos palitos, y miren que en Fuerteventura hay palitos de estos a montones. O sea, yo me harto, cuando voy a Fuerteventura, me harto de ver palitos de estos. O sea, que es un material que pueden ser sarmientos de uva, que pueden ser incluso de gajo bobo, lo llamo yo en Tenerife, que es el mimo. Esos palitos de mimo que ven en todas las charcas abandonadas, en todos los embalses medio secos, ahí crece de ese material un montón. Siguiente, por favor. Nicotiana glauca se llama. Nicotiana glauca, que a mí me encantan las flores porque me chupo el néctar. Bien. Tenemos este fuego, tenemos calor en Fuerteventura, puede que haya viento, es importante que ustedes hagan un zoco o que hagan el fuego en un sitio azocado. Es importante tener el tema de la seguridad, del manejo del fuego, es importante tener una manguera o un extintor en el caso de que haya más gente. Es importante controlar que, no como en este caso, y por eso es por lo que lo dejé a propósito, es importante no dejar rastrojos en un perímetro mínimo de 2 a 3 metros a este fuego. Tampoco veo yo grandes posibilidades de peligro en Fuerteventura con respecto a que esta llama o una chispa o un poquito de carbón prenda fuego a un bosque, pero aquí en este caso ven en la zona alrededor del fuego paja, ven mi hijo ahí detrás con un montón de paja, y el bosque no está lejos, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta y considerar que esto puede tener también un potencial de peligro. Bueno. Este material de rama pequeño se consume muy rápido. Y en esta primera fase, mira a ver si me puedes dar la siguiente imagen. Ya ven, está quemando y pueden haber importantes cantidades de gases que estén saliendo y que salgan sin previo aviso de este material quemándose.
Entonces, esto se consume bastante rápido. Dame la próxima imagen, por favor. Vieron la imagen anterior y volvemos a esta. El material se consume rápido y en este fuego va a haber diferentes cargas que voy a ir metiendo yo dentro de este fuego, habiendo llama todavía. O sea que yo ahora estaría con una vara de madera o lo que llaman en Fuerteventura belgo o bielgo, y remuevo todos los palitos que hay y todo lo que hay debajo de la primera ceniza y de esas llamas que hay ahí, y saco esos palitos o esas maderas que todavía no han podido ser quemadas. Y lo que pasa aquí es que como el oxígeno está en la superficie, que es donde se prenden los gases, si hay una capa de palos y de carbón ya en las capas más profundas por debajo de esta llama, quedan restos de madera no pirolizados, o sea, que no han desprendido todos los gases que tienen que desprender. Entonces, y esto es un punto que es muy delicado, porque si estos palitos no se gasifican o no se queman completamente, o sea que salen todos los gases, quedan sustancias que son muy parecidas o iguales a las que pueden haber en los cigarros. Esto tiene un nombre. PAK se llama en alemán, y son hidrocarburos policíclicos aromáticos. Aparte de otras muchas sustancias que son sumamente tóxicas. Y de hecho, si nosotros hacemos carbón, es para regenerar el suelo. Si producimos una sustancia media quemada que no está completamente pirolizada, entonces el suelo puede sufrir serios daños y sobre todo la vida en el suelo, porque estos elementos son biocidas, y de hecho en la agricultura ecológica en su día, ahora ya no, se utilizaban colillas de tabaco o tabaco para crear un insecticida potente. ¿Vale? Vale, entonces la siguiente foto. Tenemos la siguiente foto, que es la de la izquierda. Aquí ven cómo queda la cosa. En la foto de la izquierda ven mucho carbón de palitos y ven ya como una especie de pátina ligera, como una especie de polvito gris claro, que es la ceniza que está empezando a producirse. Esto sería la última fase de desprendimiento de energía, en la cual el carbón mismo empieza a consumirse y al final tenemos la ceniza. Estos restos ahora, yo metería otra vez ese gancho, ese belgo, puede ser un palo, y revolvería, como lo hacemos de manera natural en una hoguera que está ya con ese carbón y con la ceniza, para prenderla de nuevo un poco, metemos el palito y revolvemos todo para evitar que hayan trozos de madera o de palitos sin gasificar en las partes profundas, que es donde no va a haber oxígeno. Aquí arriba, en estas capas, hay mucho oxígeno. Abajo, los palos no sufren alteración, aunque hay mucho calor, pero no sufren una alteración que es la que nosotros queremos. Y entonces ya estamos listos. Estamos listos para apagar el fuego. Y eso se puede hacer pues, con una manguera. Y de hecho, en este caso lo hemos hecho con una manguera, aprovechando el agua de lluvia que nosotros recolectamos de las zonas de los techos de nuestra casa en Francia. Pero esta sustancia ya se podría, entre comillas, activar. ¿Y qué significa eso? Que aparte de cargarla con agua, como se está cargando ahora mismo, porque yo le estoy echando agua y ya está cumpliendo una de esas primeras funciones de absorber humedad y una cierta cantidad de nutrientes, podemos cargarla con nutrientes directamente, que pueden ser pues
compostes disueltos en agua. Yo prefiero, si estuviera en Fuerteventura, yo utilizaría pues estiércol de cabra mezclado con agua durante 1 o 2 días y revuelto, o las meadas de cabra, pueden ser también meadas de camello, y también podrían ser meadas humanas. En este caso, que es una sustancia que está llena de nutrientes y se podría utilizar también para activar este carbón. El problema es que, como esto está en el suelo, estos nutrientes que le vamos a echar probablemente se pierdan. Por eso yo he optado por apagar primero el fuego y después cojo el carbón. Dame la siguiente imagen, por favor. Y aquí tienen el carbón ya negro, como lo ven. Ven que hay partes partidas, ¿no? Y se ve que eso es completamente carbón. No se ve en ningún sitio ningún cachito de tierra. Dame otra imagen, por favor. Otra vez para atrás. Este carbón, así como nosotros lo sacamos de este agujero, se puede meter en un recipiente de metal o de plástico, una barrica puede ser también de madera, que sería lo ideal. Lo importante es que sea, si es plástico, que sea polietileno o polipropileno, no PVC. Porque evidentemente nosotros queremos cargar con sustancias buenas, con nutrientes, este carbón y no con toxinas. Y el PVC, aunque muchos lo tengan en el tejado, tiene sustancias nutridas que pasan directamente al carbón. Igual que lo pueden ser metales pesados o otras sustancias tóxicas que hayan por el medio ambiente. Yo cojo este carbón, lo meto en un bidón de uso alimenticio de 200 litros y después le meto esos nutrientes que pueden ser, ya lo dije. También se pueden utilizar lixiviados de algas o purines de plantas medicinales del huerto. Puede ser desde marmojay hasta ortiga, todo mezclado con un poco de tierra. Y fermentado durante 1 o 2 semanas en un bidón. Eso huele que apesta, pero eso se le echa al carbón y el carbón absorbe todos estos nutrientes. ¿Vale? Bueno. Siguiente imagen, por favor. Aquí ya vemos una aplicación en lo que es árboles frutales. En este caso, un mango y no sé si es una guanábana la que hay a mano derecha. Esto es en Fuerteventura, ya lo ven, tiene pinta de ser por ahí. Esto es sobre un erial dejable, mucha materia orgánica ya partida, MRF lo llamamos aquí. Y nosotros estamos preparando las posetas de estos árboles, hacemos un surco alrededor y metemos en ese surco alrededor una capa de carbón activo que después le va a servir a las plantas como base de nutrientes. Eso es una de las técnicas y una de las prácticas que se puede utilizar de aplicación para, para esta sustancia. ¿Quedan fotos? También se puede mezclar en un compost. Se puede mezclar en un compost, también se pueden hacer surquitos no tan grandes como ese, sino meter esa sustancia activa, se puede meter un surquito y plantar cebollino encima, pero también se puede mezclar ese carbón con estiércol de cabra o cualquier estiércol de caballo que encontremos por ahí, se puede mezclar con nosotros lo llamamos MRF, que es ese material, ese cisco que se veía al lado de las posetas de los árboles que acabamos de ver hace un momentito, y lo mezclamos con eso, con un poco de tierra, y lo colocamos en un sitio húmedo y tapado. Si no hay un sitio a la sombra, pues se le ponen cartones encima,
o como aquí, y esto es también en los huertos de Puerto, se ven como este montoncito de carbón está debajo de una techumbre de barquita de maracuyá con judía, sitio oscurito donde no le da el sol para que no pierda humedad. ¿Vale? Este carbón, si se mezcla con estiércol, se mezcla una razón de 1 con 10, y después esta técnica de compostaje que hay que aplicarle es otra materia que no vamos a tener tiempo de tratarla ahora, pero entonces tenemos con un volumen de 10 partes de estiércol, y conseguimos un material de una calidad y de una longevidad muy grande, ¿vale? Básicamente, y a grosso modo, a grandes rasgos, estas fueron las secuencias que se implica para hacer una pirólisis, y este sería el momento, pues, de hacer preguntas. Una de las preguntas que yo tengo acerca del proceso es, el resultado de la pirólisis se puede añadir tantas veces como quieras en la tierra, o no debería añadirse más de una vez al año, o cómo lo harías tú? Bueno, sí, bueno, una cosa que me olvidé fue una palabra que está dando la vuelta al mundo que se llama terra preta. Terra preta no significa sino tierras negras en portugués, y la historia de este material negro, de por qué nosotros hoy estamos tan interesados en transformar, hacer carbón para mezclarlo con biomasa, reside en unos datos recolectados hace, no sé si 40, 50 años la primera vez, de manera masiva, en la que se dieron unos arqueólogos se dieron cuenta en la cuenca amazónica que habían una zona dentro de un contexto más o menos infértil, o sea, ustedes imagínense una zona donde hay mucha hierba creciendo, pero más bien seca, y de repente ves una montaña de tierra llena de... una montaña de tierra, un montículo lleno de árboles, muy, muy fértil, lleno de plantas creciendo que se vuelven locas. Entonces ahí empezaron a hacer una serie de estudios, vinieron unos geólogos, biólogos, y se dieron cuenta que haciendo un perfil de suelos, que por cierto tenía 3 metros de profundidad, ese perfil, se dieron cuenta que esa capa tenía 3 metros, y estaba llena, pues eso, de restos de civilizaciones, de arcilla, de restos de huesos, de estiércoles o de detritus humanos. Entonces, bueno, si tuvieras la posibilidad podrías hacer 3 metros. De hecho, en Fuerteventura, en este huerto de Puerto, hemos creado en 3 años 29 centímetros de suelo. Yo aquí en Alemania voy un poco más lento porque tengo un clima templado, y estoy generando suelo a menos velocidad, pero que en 6 años han sido 45 centímetros. Tampoco está mal. Entonces, si mezclamos esto a razón de 1,10 con estiércol y hacemos un compost, entonces, y aplicamos todos los años, vamos a ir aumentando suelo, vamos a ir creando fertilidad, y si tuviéramos mucho carbón, pues podríamos producir mayor cantidad de carbón, pero eso evidentemente no sería una práctica posible en Fuerteventura. O en las Islas Canarias. Yo creo que la producción de carbón se tiene que ver como herramienta complementaria
en un contexto de aumento de fertilidad de los suelos canarios, o mejor dicho, de los suelos a nivel mundial. Y hay evidentemente una discusión, ¿no? Aquí donde hubiesen la posibilidad de acceder a biomasa de bosque, o en este caso de talar bosques, eso claro, eso queda fuera de discusión, porque no vamos a talar un bosque entero para hacer carbón, sino que vamos a aprovechar todo aquel material que en un principio sea desecho, y que nosotros podamos utilizar para nuestros fines. Entonces, se puede hacer todo esto a una velocidad extraordinaria, como nosotros lo hemos hecho en Fuerteventura, en la huerta de la Gavia de las Hormigas, y esto es turboinyección. Está clarísimo. Esto es un método acelerado que igual tampoco se puede trasladar uno a uno a toda la isla sobre la marcha. Esto requiere un plan diferenciado de adquisición de biomasa o de generación de biomasa. Entonces pienso que la producción de carbón es un elemento ahora mismo, es una gota dentro de un vaso de agua lleno de elementos, y así vamos aumentando fertilidad. Pero lo interesante es que pequeñas cantidades ya son que ya significan una mejora para el suelo, y nosotros emprendemos ese camino con los pocos recursos que hay en la isla, y con eso ya se puede hacer bastante. Vamos, solo hay que tener el ojo para ello, porque yo sí le digo a la gente, dime tú dónde hay basura de la que tú me dices. Pues primero me dicen, no sé dónde, sí, pero después ya empezamos un proceso de tomar conciencia con respecto a los recursos, y ahí se puede pescar bastante, bastante más de lo que uno piensa, ¿no? Había un mensaje por aquí con una pregunta Sí. que se me fue. Te la leo si quieres. Bueno, primero te da las A ver, felicidades por entre los la macerados, charla. ya ver, Vale. Alberto, entre los macerados es posible utilizar fragmentos vegetales verdes frescos. Pues claro que sí. Entre los macerados es posible utilizar fragmentos vegetales verdes, porque también emprenderán un proceso de descomposición, y es interesante porque en la ortiga, si se deja crecer bastante, hay una parte de fibra también otras plantas, y después de un proceso de descomposición dentro de un bidón, al final queda la fibra, y los restos vegetales se han disuelto, evidentemente, pues en esa fase de descomposición. Es necesario un tiempo mayor, por ello, antes de su incorporación en el carbón. Si hay fibra y ya todo lo que son partes blandas se han descompuesto, o no del todo, si tú tienes una maceración que apesta, tiene que oler fuerte, ¿no? Y que eso es un indicio de que allí ha habido una descomposición. Lo puedes vertir directamente dentro del carbón. Y otra cosa, yo aquí concretamente también lo que hago es que si tengo material muy seco, que pasa muy pocas veces, pero como estoy haciendo mucha experimentación, yo lo que hago es que cojo una bañera, meto material seco ya mezclado con carbón. Yo tengo una máquina que mezcla ese material con el carbón, y después le echo macerados encima a toda esa mezcla, al carbón, a la biomasa, y la biomasa seca absorbe todos esos nutrientes y la puedo utilizar como mantillo a nivel superficial. Gracias por contestar a las preguntas, Rico. No sé ¿Hay si alguna pregunta más? surgirá alguna más. Gracias y Eh, felicidades por la charla, te dicen. Pues nada, muchísimas gracias por tu tiempo, Rico, y por todo, por transmitir todos tus conocimientos que nos llevamos a poner en práctica, esperemos, y bueno, y a seguir aprendiendo.
Decirles como último, gracias, decirles como último que no solamente aquí se está experimentando mucho, eh, eh, hay muchas iniciativas en Hamburgo que ya están empezando a manejarse con estos temas, pero que en Fuerteventura también hay alguien que tiene un montón de fuerza, que están trabajando muy concentradamente durante toda esta época de confinamiento, más todavía, y que es la Finca Verde Aurora. Allí, de manera profesional, se está trabajando el tema de la fertilidad del suelo, se está trabajando todo esto de lo que hemos estado hablando. El horno está en Verde Aurora, el horno se está utilizando ahí ahora mismo, y se están empleando esta imagen también que les mandé con la poseta del árbol, están trabajando en buscar metodologías de desarrollo profesional agrícola para emplear el carbón dentro de un contexto de aumento de fertilidad del suelo y evidentemente de producción agrícola. O sea que no somos los únicos. Perfecto. Pues muchísimas gracias y Pues hasta nada, muy pronto, Rico. bueno, hasta luego. Un Chao. abrazo. Bueno, un abrazo. Chao. Ujú.